¿Qué es la tomografía eléctrica? La tomografía eléctrica es un método geofísico con el cual se quiere determinar la distribución real de la resistividad de un subsuelo en un ámbito comprendido entre dos o más perforaciones o a lo largo de un perfil de medida a partir de los valores de resistividad aparente, obtenidos mediante distintos métodos matemáticos. Bueno, este es un método de resistividad multielectródico basado en la modelación 2D de la resistividad mediante el empleo de técnicas numéricas. Aquí cabe aclarar que se está trabajando para ya obtener esta resistividad en un modelo en tercera dimensión. Bueno, esta técnica ha tenido cierto avance de manera cualitativa comparándola con la técnica de resistividad usada anteriormente, ya que el modelo de esta técnica nos da una gran resolución, cosa que no se hacía o no se nos presentaba con los métodos anteriores, y como no eran tan buenos no se tenían en cuenta a la hora de hacer diferentes estudios. Bueno, actualmente esta técnica de la tomografía eléctrica se ha convertido en el principal método de estudio para obtener la resistividad eléctrica de un subsuelo. Todos estos estudios se basan siguiendo los pasos de la norma ASTM D6431. Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones para el empleo de esta técnica. Como todos sabemos, puede resultar muy efectiva, pero si no se hace de la manera adecuada puede ser inútil. En primer lugar, se necesita usar la instrumentación y el software adecuado para obtener los datos reales y que realmente nos sirvan para el estudio. Bueno, también es necesario que las personas que realicen este estudio sean personas expertas en el tema para que puedan manejar bien tanto los instrumentos como el software utilizado. Y se necesita tener una correcta planificación del estudio que se quiere hacer para así obtener los resultados requeridos. Bueno, ahora vamos a hablar del cómo se hace. Para la ejecución de este método es necesario contar con los siguientes equipos: algunos electrodos cuyo número varía en función de la magnitud del problema, gran cantidad de cable con extensiones cada cierto intervalo para conectar los electrodos, conectores, que son pequeños cables de cobre con pinzas en los extremos para conectar los electrodos al cable, un computador portátil en el cual se tiene el software que nos ayudará a procesar y visualizar los resultados obtenidos, así como también nos permite determinar las variables de trabajo, como el tipo de dispositivo que se va a utilizar, el número de electrodos, el espacio que se dejará entre ellos, etc. También es necesaria la unidad central, conocida como resistivímetro, que se encarga de ejecutar de forma automática toda la secuencia de medidas, verificar el buen estado de las conexiones y almacenar digitalmente los resultados obtenidos en campo. Y por último, también es necesario una batería, que es la fuente de energía que nos alimentará todo el sistema. A la hora de recolectar los datos en campo, debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes como, primero, delimitar qué es lo que se quiere hacer, esto con el fin de garantizar que la investigación sea lo más detallada posible en el punto que se necesita y no extenderse demasiado en cosas innecesarias. Segundo, analizar el número de perfiles a realizar y su ubicación. Tercero, establecer la profundidad máxima de investigación. Esta depende esencialmente de la longitud del perfil. A mayor longitud, mayor profundidad. Cuarto, determinar el dispositivo a utilizar y la separación entre cada electrodo. En cuanto al número de electrodos, este es muy variable. Si bien un número cercano a 50 electrodos es bastante frecuente, estos se disponen de forma equidistante, oscilando de 1 a 10 metros para problemas ingenieriles, y para problemas de filtraciones de agua, un espacio entre 1 y 2 metros es lo más recomendable. Y por último, analizar las medidas preventivas que se deben tener para asegurar la calidad de los datos. A continuación, vamos a hablar acerca de la colocación del dispositivo y la adquisición de los datos. En primer lugar, se procede a colocar los electrodos en una superficie de forma equiespaciada, es decir, que la distancia que existe entre cada electrodo sea la misma, intentando siempre que formen una línea recta.
Se debe definir cuál es el origen y cuál es el final del perfil a fin de no tener problemas en la fase de interpretación de los datos. Se intentará además que la topografía del terreno sea lo más plana posible para evitar tener diferencias en las medidas de resistividad. En el caso de que esto sea inevitable, se reducirán los posibles errores con ayuda del software. Los electrodos se clavarán en el terreno lo suficiente como para garantizar un buen contacto entre el electrodo y el suelo. Una vez colocados, los conectaremos al cable por medio de los conectores. Ahora, a través del portátil configuraremos todas las variables del dispositivo: número de electrodos utilizados, distancia entre ellos, dispositivo eléctrico de medida, así como también el número de medidas que queremos realizar. Concluida la configuración, se transfieren estas especificaciones a la unidad central para que ésta pueda realizar automáticamente toda la secuencia de mediciones prefijada. Sin embargo, antes de iniciar las mediciones y también mediante la unidad central, se procede previamente a la verificación de que todas las conexiones funcionen correctamente y que la resistividad entre electrodo-suelo es suficientemente baja como para garantizar unos buenos resultados. Una vez está todo dispuesto, se inicia la secuencia de medidas que hayamos predeterminado, proceso que tardará más o menos tiempo según el número de medidas que se deseen realizar. Una vez terminado todo el proceso de captura de los datos, toda la información almacenada digitalmente se traspasa al portátil a fin de proceder a su procesado e interpretación con el programa determinado. A continuación, veremos un video que nos ilustra más fácilmente todo el proceso que se realiza en la práctica. Llegó el mión. Se van a dar el burro, de bajita, que lo van a... Así en los champitos, dice, uno le agarra la varilla, el otro le pega y el otro no sé qué ver. Uno le mide, otro le detiene. Porque andan un chingo, pues. Uno saca la varilla, el otro se la agarra, el otro la pone, el otro ya la acomoda y el otro le da el marrazo. Sí, los champitos. Va a tirar dos balazos. Dos balazos voy a tirarlo. Mandan a dormir con la luna, verás que van a dormir otro día. Una de las ventajas de la tomografía eléctrica es que esta es aplicable a cualquier tipo de estudio del subsuelo, donde sea de interés conocer cualquier tipo de accidente o discontinuidad que presente un cambio significativo en la resistividad del macizo rocoso. Otra de las ventajas es la rápida adquisición de los datos gracias a los sistemas automatizados que trae el equipo. Además de esto, esta nos presenta los cambios tanto laterales como verticales. Y la última ventaja es que a través de la tomografía eléctrica se pueden conocer estructuras geológicas de interés para la explotación minera y petrolera.
Además de esto, la tomografía eléctrica se ha vuelto indispensable en los estudios hidrogeológicos. Las desventajas de la tomografía eléctrica. Entonces, una de las mayores desventajas es que en la actualidad no existen dispositivos multielectrónicos capaces de hacer un análisis del subsuelo a una profundidad mayor a los 100 metros. Esto presenta una desventaja para perfiles amplios, pues al instalar el equipo, los electrodos van colocados a cierta distancia. Entonces, si el perfil es muy grande, esta distancia aumentaría, lo que quiere decir que se tendría que aumentar la intensidad de la corriente y esto en sí podría llegar a ser peligroso. Otra de las desventajas es que al hacer un estudio con un equipo de estos, esta arroja una imagen 2D con la resistividad aparente del terreno, y para hallar la resistividad verdadera se tiene que llevar a cabo un método que es un poco complicado. Los sitios más comunes para llevar a cabo un estudio por medio de la tomografía eléctrica son 4: el Schlumberg, el Wenner, el polo-dipolo y el dipolo-dipolo. Entonces, las ventajas de estos dispositivos es que el dispositivo Wenner es el más sensible a cambios verticales. El dispositivo polo-dipolo y dipolo-dipolo, este es más sensible a cambios laterales. Y el Schlumberg, este es un compromiso entre los dos anteriores, es decir, es muy bueno ante cambios laterales y verticales. Bueno, ahora yo les voy a explicar las aplicaciones de la tomografía eléctrica a la ingeniería. Una de las primeras las aplicaciones es el estudio de los depósitos de estériles mineros. Este estudio fue hecho en Valencia, España. Es un estudio en el que mediante el método de tomografía eléctrica pudieron enterrar estos electrodos en el suelo, y debido a eso sacaron estos perfiles y de estos depósitos de residuos mineros como tal. En la ingeniería de vías, aquí como podemos ver, estos cables es un método de tomografía que utilizan para, digamos, analizar y comprobar la estabilidad del suelo a la hora de construir un puente, un viaducto o diferentes tipos de vías. Detectar zonas con focos de filtración. Aquí en esta imagen también podemos ver cómo, gracias a la tomografía eléctrica, pues ellos insertan estos electrodos en el suelo y miran las zonas de conflicto o zonas de infiltración que tiene el suelo. Aquí podemos ver 3 zonas de conflicto y los electrodos. Abordar de forma eficaz problemas en terrenos con elevada complejidad estructural. Podemos ver esta ladera, es un ejemplo muy básico de una complejidad estructural a la hora de construir sobre ella o tratar de hacer cualquier obra ingenieril sobre ella. Entonces, la tomografía eléctrica nos permite, digamos, ver la manera más viable de cómo abordar este problema a la hora de solucionar un proyecto. Y la ingeniería civil, eso se utiliza la tomografía eléctrica se utiliza más que todo para sondeos, cuando se hacen los cimientos y las bases de los edificios. Como lo decía anteriormente, introducen los electrodos y miran qué tipo de suelo y qué tipo de rocas hay, para así ver una mayor eficacia para la construcción. A continuación vamos a presentarles un video sobre las aplicaciones de la ingeniería de la tomografía. Ahí más básicamente les explican cómo lo utilizan para, digamos así, construir un puente sobre, digamos, una zona de conflicto donde pasa un río o un caudal de agua.